Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, en el día de hoy llegamos al punto de la quinta actividad de este proyecto de Tejiendo Historias en el municipio de Herrán y llegamos al punto de conocer sobre la crónica. Es algo muy vital si vamos a narrar una historia o si vamos a encaminar alguna historia, valga la redundancia, que tenga que ver con nuestro municipio, pues conocer como tal lo que es la crónica. Es un elemento narrativo en el cual nosotros vamos a enfocarnos en la mayoría de las veces al relatar la historia de vida de alguien o la historia de algún lugar o de algún municipio en este caso. Entonces, para conocer un poco más sobre la crónica, les quiero decir que la crónica, pues como se lo dije anteriormente, es una narrativa histórica que expone los hechos en un orden cronológico. Quiere decir que va como en un paso a paso, llevando un orden lógico de cómo ha transcurrido la historia de alguien o cómo ha transcurrido la historia también de un lugar. La palabra crónica viene del latín crónica, y a su vez se deriva pues de un griego, ¿sí? Como lo dije anteriormente, se da un origen en el tiempo y según el término griego, cronos significa tiempo. Entonces vamos a partir desde un punto de inicio para llegar a un punto de fin. Entonces, dentro de estos dos puntos, pues como tal se tiene que desenvolver toda la crónica sin perder los puntos importantes que ésta tiene. Puntos claves, fechas, de pronto una que otra característica que haga notar la identidad de dicha crónica o de dicha historia, y también del lugar. Entonces, para hablar de características de la crónica, pues la primera de ellas es que los hechos se narran en un orden temporal en el que ocurrieron. Si vamos a hablar de la historia de RAN, entonces se debe hablar cómo se dio la fundación, cómo fue que José Antonio llegó hasta este municipio y a su vez se fueron construyendo algunas edificaciones, fueron llegando también ordenamientos territoriales para que a tal punto, al día de hoy, llegara a conocerse como municipio de Herrán, a tener la característica de ser municipio. Entonces, no debemos perder todos esos rasgos que se han dado durante la historia. En segundo lugar, dice que a menudo por testigos presenciales o contemporáneos, ya sea en primera o en tercera persona. Entonces acá tenemos que acudir a las personas que han conocido, que han relatado la historia de dicho municipio. Entonces, no solamente a eso, tenemos que buscar fotografías, tenemos que indagar, de pronto ir a conocer también lugares que son insignias del municipio para poder brindar testimonio sobre ello. Se utiliza un lenguaje sencillo, directo, muy personal y admite un lenguaje literario con uso reiterativo de adjetivos para hacer énfasis en las descripciones. Entonces, todos estos lugares y todos estos personajes que han sido insignias de un lugar o de la historia de una persona, pues se deben relatar como lo más sencillo, lo que identifica también a dicha región. Entonces, vamos a utilizar un léxico que sea propio de acá de la región y que a su vez se adapte y que todas las personas que estemos acá pues nos encasillemos, por así decirlo, dentro de esta historia. Emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio y tiempo. Estas son algunas de las estrategias que se utilizan, perdón, a la hora de redactar una crónica. Y a su vez, pues toda esta redacción lo que va a ayudar es a que se tenga una preproducción, producción y una postproducción con éxito, en el caso de llevarla a una producción audiovisual. Entonces, para la construcción de la crónica, se caracteriza por llevar 5 pasos que se deben hacer o llevar muy riguroso. El primero de ellos es describir cómo recabará la información que está presente en tu crónica, dependiendo de qué tipo de crónica quieras escribir.
Existen varias formas de involucrarse dentro de la información. Entonces, yo como joven, yo como actual habitante del municipio de Herrera, ¿cómo me voy a involucrar en esa crónica? ¿Qué enfoque quiero que tome esa crónica y esa historia que yo quiero narrar? Y lo mismo, ¿con qué fin quiero que vaya esta producción? Entonces, en primer caso, su rol va a ser el de observador participante. Gracias a Dios estamos acá en el municipio y podemos observar o podemos escuchar y podemos ser testigo de muchas historias que narran nuestros abuelos en lo que tiene que ver con historia del municipio. Entonces, ahí tenemos una fuente vital de información para la construcción de dicha crónica. Observador, porque queremos que todos estos hechos que vamos a describir y a narrar sean sucesos en los cuales yo participe de ellos, ya sea investigando o rescatando información a través de entrevistas y conversaciones informales. Lo más fácil y lo más recomendado para este género narrativo es que cuando se vaya al punto de recoger información, se vaya de la manera más informal, no con cámaras y no demostrando que usted va en búsqueda de una información, sino llegar de la manera como más inusual, que las personas no se sientan como tan atosigadas de que los están grabando o de que le están sacando información, porque probablemente la información de importancia se puede quedar por fuera, por los nervios o porque las personas no quieren dar toda la información. Entonces, en un segundo lugar, se debe escoger el nivel de compromiso de que la crónica tendrá o la objetividad a la cual se va a guiar o se piensa llegar con esta crónica. En su mayoría, pues es un género, pues, o se busca darle un enfoque informativo, ya que a ese punto queremos llegar a informar qué es lo que sucedió o está sucediendo en este municipio. Lo importante es que los hechos presentados en una crónica demuestran que existen una labor de registro y conocimiento por parte del emisor respecto a los hechos que la realidad está presentando. Entonces, vamos a hacer un contexto de lo histórico, pero sin dejar de lado la actualidad o el hoy de lo que está pasando en dicho municipio. En tercer lugar, vamos a escoger, bueno, dependiendo también del tema, una crónica y vamos a darle un enfoque político, deportivo, social o cultural o netamente de algún viaje. En este caso, queremos hacer un enfoque en lo social y lo cultural. ¿Por qué? Porque queremos hacer énfasis en cuáles son estas cosas culturales y sociales, valga la redundancia, que podemos encontrar en nuestro municipio y que de aquí a un futuro podemos potencializar y se podrá visibilizar no solo a nivel departamental, sino también nacional. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues uno se debe empezar a imaginar que al estar escribiendo una crónica, se ha decidido conocer los promotores de un hecho, de una noticia, difícilmente de abarcar. Entonces, ¿a qué viene esto? A que nosotros tenemos que tomar con seriedad toda la información que vayamos a rescatar o que tengamos dentro de una investigación para poder asimismo transmitirla. Entonces, todo esto debe ser bajo una responsabilidad de que no vamos a publicar información que sea de pronto delicada y por lo tanto pues vamos a publicar información que construya en lo que ya les dije, en lo social y lo cultural. El cuarto paso es respetar la estructura narrativa, pero considerar que los detalles y los aspectos emotivos juegan un papel importante. Entonces, como ya les dije, hay que tratar de recolectar la mayor información posible en cuanto a historia, en cuanto a actualidad y en todos los sectores posibles para así poder tener todo el material posible y hacer una construcción completa y objetiva de dicho texto, en el caso de la crónica. Y por último, pues la mayoría de las crónicas están escritas en primera persona, ya sea como narrador protagonista o como narrador testigo. En este caso vamos a tomar el rol de narrador testigo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo testigos o estamos siendo partícipes también
de esta historia o sí, esta historia del municipio. No somos protagonistas, ¿por qué? Porque no se está haciendo de nuestra vida. En el caso de que yo le esté haciendo una crónica a mi vida, ahí sí tomaríamos el rol de narrador protagonista. Entonces, en este caso, pues se aprovechan las ventajas de escribir en primera persona para seguir construyendo de manera gradual un estilo personal. La mayoría de los cronistas, ya sean medios de prensa o como escritores más comprometidos con la ficción, poseen un estilo personal que caracteriza, que instinta a los lectores y pues a buscarlos con entusiasmo. Hay muchos escritores también, lo pueden buscar en medios digitales de comunicación que se dedican netamente a lo que es la crónica y son reconocidos a nivel internacional. Les ha dado éxito el llevar una buena estructura y saber qué objetivo va a tener con este texto. Entonces, pues la invitación, en primer lugar, es a que empecemos a construir una crónica de la historia del municipio de Herrán o de un personaje insigne de la región y también a indagar todas esas crónicas que se van dando en medios digitales y a conocer un poco más sobre ella. Entonces, cualquier pregunta, cualquier inquietud que se tenga con respecto al tema, pues ya sabemos los canales que tenemos de contacto y pues nada, esperamos para una próxima actividad, una participación masiva en la cual pues también estemos trabajando por conocer más sobre el municipio de Herrán en este proyecto de Tejiendo Historias. Muchas gracias.